Buenas tardes, bienvenidos a todos. Son una serie de jornadas muy especiales junto con el Colegio de Escribanos que hemos firmado estos acuerdos de capacitación y de perfeccionamiento profesional, que eso es lo que siempre intentamos nosotros desde el Colegio Profesional Inmobiliario para poder ofrecerles. Me voy a presentar. Mi nombre es Nora Gerjanik, yo soy la vicepresidenta del colegio y tengo el gusto, realmente el honor, de presentar estas charlas. En esta ocasión es un gran privilegio presentar al escribano Carlos D'Alessio. Es gran escribano, 3 veces presidente del Colegio de Escribanos de Capital Federal, presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino y escribano general de la Nación, periodo 2015-2019. Docente, autor de varios libros. Bueno, creo que ya con esto podemos ya darnos una idea de la calidad de profesional que hoy nos visita y que tenemos el gusto de compartir. Así que, sin más, le doy la palabra, escribano. Muchísimas gracias. Por ahí, para un tema como el que vamos a hablar hoy, lo más importante es que hace 50 años que trabajamos en esto y que compartimos con ustedes la tarea. Y vamos a hablar de un tema que a todos nos resulta muy común, que es el boleto de compraventa. Tratando de profundizarlo, aquello que en definitiva manejamos con mucha frecuencia. Lo primero que quería señalar es que tengamos en cuenta que el boleto de compraventa es un contrato. El contrato es un acuerdo y es un acuerdo entre las dos partes. Nuestro código, los dos, siempre han como esquematizado ese contrato, que todos conocemos que para su formación tiene sus aspectos previos, sus charlas, sus propuestas, sus aceptaciones. Ustedes ya hablaron de contratos preliminares, hasta que llega un momento que hay acuerdo, y ese acuerdo es el contrato, es el boleto de compraventa. Estamos bastante acostumbrados a esto cuando, y eso les encanta a los abogados, de cerrar las operaciones a través de oferta y aceptación, porque de esa manera no pagan impuestos de sellos. De eso podemos hablar en otro momento. Pero sí creo que es importante para todos tener en cuenta que cuando se ha logrado ese acuerdo, cualquiera sea el nombre que le pongamos al documento, esto puede ser un boleto de compraventa y como tal obligatorio. Los contratos no valen por lo que dice su título, sino por lo que intrínsecamente son. Es decir, yo puedo llamarlo reserva, puedo llamarlo recibo de seña o como quiera. Si yo tengo acuerdo entre comprador y vendedor por los puntos esenciales de la operación, que son la cosa vendida, el inmueble, el precio y la forma de pago, estoy teniendo un contrato de compraventa. Es decir, si yo hago algo que realmente es preliminar, que realmente es una reserva, tendrá que quedar claro de su redacción que esto no pretende ser el acuerdo definitivo. Pero, por supuesto, si la reserva la recibe el corredor inmobiliario, habitualmente el corredor inmobiliario no actúa como apoderado, esto nunca puede ser boleto porque falta el consentimiento de una de las partes. Pero cuando yo tengo esto con todos los datos y eventualmente la aceptación de la otra parte con todos los datos, estamos frente a un boleto de compraventa. A veces nos dicen a nosotros, mira, redactame una reserva, pero una reserva que sea firme, que esto es como si yo hubiera comprado. Y uno le pone el título de la reserva, pero lo redacta como si fuera un boleto. Y queda en definitiva que esto es un boleto de compraventa. El código nos dice que los acuerdos parciales concluyen el contrato si se expresa el consentimiento sobre los elementos esenciales, que es lo que estaba diciendo recién. Esto es una diferencia de una minuta, de un proyecto que pongo que es proyecto, de una carta de intención en negocios complejos donde, supongamos,
la venta de una planta industrial, donde hay idas y vueltas en la negociación, muchas veces se habla de carta de intención. La carta de intención expresamente el Código dice que no obliga. ¿Para qué sirve entonces? Para demostrar que estamos negociando sobre ciertas bases. ¿Y para qué sirve esto? Porque si alguna de las partes interrumpe esas negociaciones de modo injusto, intempestivo, va a responder por responsabilidad precontractual. No hay contrato, pero responde por haber violado ese acuerdo que significa el estar negociando. Esto es una carta de intención que no puede confundirse con un boleto de compraventa. Lo mismo un proyecto, lo mismo una minuta. Si me pasas la imagen a la segunda. Porque, sí, vamos a hacer una cosa. Yo con todo gusto respondo todas las preguntas. Creo que por la gente que lo está viendo, si lo interrumpimos demasiado, se hace desagradable. Si quieren, dejamos media hora para el final y con todo gusto. ¿Sí? Bueno. ¿Para qué hace falta el boleto de compraventa? ¿Por qué? Porque cuando yo compro un cuadro, compro el cuadro, me gusta, firmo algo, lo pago y se terminó. ¿Por qué? Porque el contrato de compraventa de inmuebles requiere por el Código Civil escritura pública como forma necesaria. Y ahí le ponemos que es un solemne relativo. ¿Por qué? Los contratos pueden ser no formales, muchas compraventas, la compraventa del cuadro, la compraventa de la mercadería en un negocio, todo esto es no formal. Pueden ser formales y ahí esa solemnidad puede ser relativa o absoluta. ¿Cuándo es absoluta? Cuando lo que yo escriba fuera de la forma no sirve para nada. Si yo quiero acordar la donación de un inmueble, bueno, dice, prometeme que me vas a donar. Yo te prometo, te escribo todo en un papel, lo firmamos los dos, el escribano le certifica la firma si queremos, esto no surte ningún efecto. ¿Por qué? Porque la donación de inmuebles es un contrato solemne absoluto. O se hace por escritura pública o no genera ningún efecto. En cambio, los solemnes relativos, que son la gran mayoría, y entre otros la compraventa, si yo lo celebro sin la forma, es decir, por el boleto de compraventa, porque no tengo la escritura, vale como un contrato por el cual las partes se han obligado a formalizarlo. Y entonces, yo con un boleto de compraventa bien hecho, puedo demandar la escrituración y si no me la firma ese vendedor, me la terminará firmando el juez. ¿Por qué es relativo? Porque entonces esa forma se puede suplir llegando a la forma de escritura pública a través de ese procedimiento. ¿Y qué pasa si yo hiciera un boleto de compraventa y digo, pero lo quiero hacer por escritura pública? Esto es lo mismo que la escritura de compraventa, pero usted me dijo que lo que le faltaba al boleto era la escritura y ahora el boleto lo hace por escritura pública, estamos en la misma. No. Puede ocurrir que alguien quiera un boleto por escritura pública porque quiere darle fecha cierta, estamos hablando, y quiere darle más tranquilidad. Y eso se puede hacer. Lo que pasa es que deberá surgir del texto que se escriba que las partes no están celebrando el contrato definitivo, sino que se obligan a otorgar después la escritura pública como un contrato definitivo. Es decir, más que el nombre que yo le ponga boleto de compraventa, digo, esto que estoy realizando es una promesa de realizar la escritura pública. Y entonces, por más escritura que tenga, el contenido me deja claro que esta no es la escritura de compraventa. La siguiente, por favor. Se ha discutido cuál es la naturaleza jurídica del boleto de compraventa, es decir, ¿qué es? Porque esto que hoy manejamos con mucha solvencia y con mucha experiencia, el Código Civil de Vélez Sarsfield no lo nombraba al boleto de compraventa, no aparecía por ningún lado, es una creación de la práctica. Entonces, se discutía, primero el Código Civil no lo nombraba. El boleto de compraventa va como tomando importancia, va engordando como instrumento a través del tiempo. En el Código Civil de Vélez Sarsfield, que es del año 1869,
la compraventa de inmuebles requería escritura pública igual que ahora, en el artículo 1184. A continuación, decía que si no se había cumplido con la forma, había que pagar daños y perjuicios. En ese sistema, si un comprador firmaba boleto, pagaba una suma a cuenta y luego no le cumplían, podía demandar por daños y perjuicios, pero no podía demandar que le otorgaran la escritura. En definitiva, un señor que se había comprado una casa terminaba llevándose una cantidad de pesos y no la casa que se había comprado. Esto, que nos suena a todos como injusto, hizo que la jurisprudencia ya por el año 1930 evolucionara sobre el tema y dijera: la verdad que le buscaron la vuelta, porque no es lo que el código decía, ¿no es cierto? No, acá hay que cumplir la misma obligación a la que se obligaron. Y si el vendedor se obligó a transmitir el dominio de un inmueble, tiene que terminar dándole el inmueble. Y es esa jurisprudencia la primera que establece la posibilidad de un juicio de escrituración. Después de eso, lo recepta el Código Procesal, en el Código Civil no estaba, y se tomó como una práctica. Hoy, el Código Civil y Comercial nuevo, ¿no es cierto?, especialmente lo regula. En tren de darle importancia al boleto, aparecieron la Ley 14.005, los que son muy jóvenes no deben saber ni de qué se trata, es la Ley de loteos, que se utilizó mucho en la provincia de Buenos Aires para proteger a los compradores. Estamos hablando de la década del 50, donde se producen los grandes loteos en el Gran Buenos Aires, donde la gente compraba su lote, pagaba el 40% del precio o el 50%, dejaba de pagar, le resolvían el contrato y le obligaban a comprarlo de nuevo, por ejemplo. O el loteador no cumplía su obligación de darles agua, de darles cloaca, etc. Para eso se creó la Ley 14.005, que permitió u obligó a inscribir los boletos de compra-venta en el registro de la propiedad. Y ahí tuvieron otra importancia. Todavía esa ley está vigente. Hoy no se aplica porque tenemos otros medios, pero la ley está vigente y sería obligatoria. Si alguien va a hacer un loteo, y la ley no es provincial, es nacional, si alguien fuera a hacer un loteo, está obligado a cumplir con la ley 14.005. Allá por el año 1972 vino la prehorizontalidad, que nadie la cumplió, pero estaba donde era obligatorio inscribir los boletos de compra-venta en el registro para darle seguridad al comprador de un departamento que no se iba a vender dos veces. Eso se suprimió con el Código Civil y Comercial actualmente vigente. En tren de seguir engrosando esta figura del boleto, en el año 1968 se reformó el Código Civil con la Ley 17.711 y se dijo que respecto de la posesión, de la que vamos a hablar bastante en unos minutos, que la posesión adquirida por boleto de compra-venta era legítima. Y entonces ya se le dio más importancia porque eso permitía convertir esa posesión, darle legitimidad. En los años 60 también, yo me acuerdo, pero ustedes muchos podrían no acordar si tienen todo el derecho, hubo quiebras muy importantes de empresas constructoras en la Plaza de Buenos Aires, llámese Onapri, Roucosueiro, todo esto que aparece mucho, algunos de los más grandecitos las deben recordar, donde las audiencias en las quiebras llegaron a hacerse en el estadio de River. Eran miles de compradores de departamentos que la empresa había quebrado, tenían su boleto e iban a la que le reconocieran el derecho y todo lo que tenían era un crédito para cobrarse la plata que habían puesto dentro de la quiebra, con un crédito meramente quirografario, es decir, sin ningún privilegio, un crédito que iban contra los proveedores de materiales, los empleados. Entonces fue un desastre porque se creaba un tema de falta de vivienda. Estamos hablando de miles de damnificados que perdían sus departamentos. Para esto se reforma el código y se dicta un artículo 1185 bis que establece condiciones para que el boleto fuera oponible a la quiebra. Y si se daban ciertas condiciones, que no las vamos a dar porque vamos a dar las actuales,
¿No es cierto? Este señor podía decir, yo opongo este boleto, y ese departamento salía del patrimonio de la quiebra y se lo escrituraban a él. Todo esto hizo que el boleto fuera tomando una importancia cada vez mayor. En la doctrina tradicional se discutió respecto del boleto si realmente era el contrato de compraventa definitivo al que le faltaba un requisito para su inscripción, que era la escritura pública. Es decir, este es el contrato de compraventa. Usted, ¿por qué me exige la escritura? Porque le falta un requisito para inscribirlo. La otra postura, más sostenida por los escribanos, era, no, este es un contrato preliminar, es decir, que después hay que otorgar el contrato definitivo, que es la escritura. Esto a la escritura le da más importancia porque no dice es un mero requisito de forma, sino es el verdadero consentimiento de las partes. Podríamos tomar uno o la otra y hay argumentos para las dos partes. Hoy en día, la discusión que se ha planteado con el nuevo Código Civil y Comercial que nos rige desde 2015 es si el boleto de compraventa es un contrato preliminar o un contrato definitivo. Y esto sí tiene importancia porque el artículo 994 del Código dice que los contratos preliminares tienen vigencia por 1 año. Es decir, que dentro del año habría que estar otorgando el definitivo. En los boletos que hacemos habitualmente de un usado, digamos, esto no nos preocupa porque normalmente son 30, 60, 90, 120 días. Cuando hablamos de un boleto de un departamento en construcción, sabemos que los plazos son mucho más amplios. Esto preocupó cuando se sancionó el código. Es verdad que en los contratos también se puede prever un plazo mayor. Si yo no quiero tener discusión, podría decir en ese boleto de un departamento en El Pozo, el contrato definitivo, este contrato tendrá validez por 5 años y en ese transcurso voy a otorgar la escritura. De cualquier modo, en la doctrina se sostiene que es un contrato definitivo. Lo dijeron las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que es el encuentro jurídico más importante de los civilistas, lo dijo la Jornada Notarial Bonaerense del año 2015. Sí, yo creo que esto no habría que preocuparse y considerar que el boleto es un contrato definitivo. Me gustaría decir 2 palabras diferenciando el boleto del contrato de opción. El contrato de opción hoy aparece regulado específicamente en el Código, artículo 996. El contrato de opción es aquel por el cual una persona le da a la otra el derecho de comprarle, que el otro la ejerce o no. Algunos de ustedes habrán tenido el caso. Yo veo que en este lote voy a poder desarrollar un shopping que a mí me interesa poder desarrollar y veo el negocio. Pero no lo voy a comprar si no obtengo una prefactibilidad municipal para hacerlo, porque si no me clavo con el lote. Entonces le pido al propietario, deme una opción por 6 meses de compra, que a mí me asegure que si consigo la autorización municipal, acepto la opción y tengo lo mismo que un boleto. La opción es una oferta hecha en forma irrevocable, por un plazo determinado, que si no se acepta no tendrá efecto, pero que es obligatoria para el vendedor. Ustedes habrán tenido experiencia, hay opciones gratuitas y opciones onerosas. Puede haber un vendedor que diga, a mí esto me interesa, no es fácil de venderlo, le doy gratis la opción por 6 meses, lo saco de la venta y lo espero. Y otro que diga, no, mirá, si vos querés esta opción, yo quiero $30.000 por la opción, por el perjuicio que me significa no venderlo durante este plazo. Por opción se han hecho gran parte de los barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires, porque nadie largaba a firmar y a pagar una suma importante, por ejemplo, si no hacía una preventa y tenía una cantidad de interesados que justificaran seguir con el negocio. Con el boleto se vincula la siguiente, por favor.
se vincula el tema de la posesión. Y acá me gustaría dejar algo que es esencial. En el régimen jurídico argentino, que viene del derecho romano, para adquirir un derecho real, digamos el dominio, yo requiero dos elementos: título y modo. Título es el contrato por el cual adquirí ese derecho con la forma debida, la forma que tiene que tener. Es decir, el título es la escritura de compraventa, la escritura de donación, la escritura de permuta. Ese es el título. Pero con el título no soy dueño si no tengo el modo. Y el modo es la posesión. Ahora, de la que todos hablamos un poco alegremente. Entonces, para ser dueño yo requiero título y modo. Y ustedes me preguntarán, ¿y la inscripción en el registro que nos parece tan importante? Mire, eso es para publicitarlo frente a terceros. Yo soy dueño con título y modo, pero si quiero que ese derecho de dominio que adquirí se haga oponible a los terceros, lo tengo que ir a inscribir al registro. Registro que es meramente declarativo. Yo no me convierto en dueño por la inscripción. Distinto del caso de los automotores. En los automotores la inscripción es constitutiva. Uno se convierte en dueño cuando inscribe. En los inmuebles no. Se podría ocurrir un caso de alguien que diga, mira, yo me compro un departamento, pero yo estoy lleno de deudas, estoy seguro que si lo inscribo me lleno de embargos en los próximos 3 meses. En cambio, el vendedor es un santo. No va a tener ni un embargo, ni una inhibición. Escribano, mire, yo hago la escritura, compro, pago el precio, usted me escritura, tomo posesión y no lo inscriba. Prefiero que esté anotado a nombre del otro, porque así no me van a venir los embargos. El ejemplo es un poco traído los pelos, pero es para que se entienda que este señor puede ser dueño sin inscribir. También tener claro que la inscripción no sanea nada. Si el título es nulo y se inscribe, es un nulo inscripto. Si yo al registro le mando, porque todo, es decir, por eso, si bien cuando voy a vender un inmueble pido un informe al registro, es bueno que lo tenga, etcétera, esto no me garantiza que lo inscripto sea bueno. ¿De acuerdo? Por eso hacemos estudio de títulos, porque ahí vamos al fondo del tema. Si a mí se me ocurre ahora cuando vuelvo a la escribanía, me vuelvo loco y fabrico una escritura por la cual el arquitecto García le vende a la señora su casa y yo la escribo, con un testimonio hago, lo firmo y lo mando a inscribir al registro, el registro va a inscribir el inmueble a nombre de la señora, perfecto. García nunca lo vendió, por lo cual este es un título inexistente y nulo. Digo para que no le demos al registro la importancia que no tiene. Sí a la posesión, y acá dijimos recién, y acá está puesto, hay distintas, el código las llama relaciones de poder. Es decir, yo tengo este reloj en la mano, tengo una relación de poder con este reloj. Pero esta relación que ustedes físicamente la ven igual, porque lo tengo, hago, me lo pongo en el bolsillo, etcétera, puedo tener distintas cosas. Puede ser que usted me haya dado el reloj para que se lo guarde, y entonces soy un mero depositario. Y me guardame el reloj porque me voy a andar por una zona peligrosa y no quiero andar con el reloj puesto. Y yo no puedo ni usarlo, lo tengo acá, pero lo tengo que guardar. Y soy un tenedor a título de depositario. Puede ocurrir que me lo hayan alquilado y entonces vamos con un inmueble. Me lo alquilaron, yo puedo usarlo, disfrutarlo, si tiene frutos, porque esto es una chacra, corto, cosecho y vendo los frutos, pero soy un inquilino. Y en cambio me pueden haber dado el mismo campo como comodatario, me lo prestaron. Y ahí lo puedo usar, pero no puedo percibir los frutos. Todos esos son supuestos de tenencia, son una relación de poder entre una persona y una cosa, pero en la que yo reconozco que no ejerzo derecho real sobre esa cosa. Yo soy inquilino y soy tenedor, ustedes lo miran de afuera
Y entre un inquilino y un propietario, ¿qué diferencia hay? Los dos entran a la casa cuando quieren, duermen en la casa, comen en la casa. ¿Cuál es la diferencia? El título que tiene. Uno tiene derecho real y el otro no. Entonces, en cambio, la posesión es cuando alguien se comporta como una cosa, como si fuese el titular de un derecho real, lo tenga o no lo tenga. La posesión puede ser legítima o ilegítima. Yo ocupo un lote de terreno, lo alambro. Cuando viene alguien a entrar, lo saco, pongo un portón y acá no entra nadie. Construyo, pago los impuestos. ¿Soy un poseedor? ¿Soy poseedor legítimo? No, porque no tengo título. Pero soy poseedor, porque cuando ustedes miren esto, yo me comporto como si fuera el dueño. No le pago alquiler a nadie y me comporto y ejerzo la posesión como tal. Entonces, por eso se puede ser poseedor como propietario, se puede ser poseedor como usufructuario, porque me comporto como el titular de un derecho real de usufructo. Se puede ser poseedor de una servidumbre, yo la utilizo y paso por ahí y me comporto con eso como si fuera titular de un derecho real. ¿Cómo se analiza la posesión? La posesión se analiza que tiene dos elementos. Uno, el animus, que es lo que yo dije, comportarse como si fuera un derecho real. Y el otro es lo que en latín se llama el corpus, que es la relación efectiva con la cosa. Ojo con la posesión. Vamos a la siguiente, por favor. Esto es lo que dijimos recién, acá estamos. La posesión es un hecho. La posesión es un hecho. Es decir, soy poseedor cuando entré al departamento, le cambié la llave, puse los muebles adentro, prendí las luces y las apagué. No soy poseedor porque el boleto o la escritura tengan una leyenda diciéndole transmite la posesión. Esas leyendas en general no sirven para nada. Es decir, si yo firmo una escritura acá en mi escribanía en el centro y pongo que le transmite la posesión de un campo en Córdoba que está en este momento ocupado por un tercero, por más que le haya puesto que tiene la posesión, esto no la tiene. Tener en cuenta con eso. Muchas veces no somos cuidadosos de esto, adentro hay un inquilino, el señor que se fue dejó los perros, y esto no es un invento, lo he tenido en la profesión, dejó unos perros que impedían entrar, este señor no es poseedor, sáquele los perros y que pueda abrir la puerta. Es decir, quede claro que la posesión debe ejercerse fácticamente con los hechos. No es lo mismo tener la posesión que el derecho a la posesión. Si yo firmé una escritura de compra y venta y me dijeron que me transmiten la posesión, tengo derecho a tomarla, pero si no entro a la casa, no la tomé y no soy poseedor. Tengan en cuenta esto para todo lo que vamos a ir diciendo de la importancia que la posesión tiene en todo el régimen del boleto de compra-venta. ¿Por qué es tan importante la posesión? La posesión es fundamentalmente, en el viejo código también, un medio de publicidad. Yo sé que es el dueño porque lo veo cómo se comporta con la cosa. El tema de la posesión es muy anterior a la existencia de los registros. Pasamos a la siguiente, por favor. La posesión... ¿Vamos a la siguiente? La posesión puede ser legítima o ilegítima. La posesión es legítima cuando tiene título, como dije, y es el modo, porque tiene un título previo. Este señor es posesión legítima. Es ilegítima si no tiene título. Fue y la tomó. A lo mejor el que la tomó e ilegítima, en 20 años obtiene una sentencia de usucapión, de prescripción veinteañal, y se convirtió en propietario. Y ahí su posesión, que durante 20 años fue ilegítima, se convirtió en legítima porque tiene una sentencia que le dio el título que antes no tenía. Hoy la posesión por boleto nadie dice que sea legítima.
es aquello que decía el viejo código, que lo discutimos un montón, ya no está más. La posesión por boleto no es legítima. Va a tener sus efectos, pero no es legítima porque no tiene título, y título, repetimos, es el contrato con la forma exigida. Y el boleto de compra-venta no la tiene porque le falta la escritura pública. Esto no le quita valor a la posesión, ¿no es cierto?, porque va a darle oponibilidad a los terceros. La vamos a ver enseguida. ¿Por qué es tan importante la posesión? Porque lo que la ley presume es lo siguiente. Si a mí me dieron la posesión hoy, puede haber distintos contratos. Ese vendedor que es inescrupuloso firmó un boleto y firmó otro boleto. Firmó 2 escrituras por algún error o lo que fuera. Pero si yo tenía la posesión, no la puede tener usted. ¿De acuerdo? ¿Quién está dentro de la casa? Yo como poseedor. Entonces usted no la puede haber tenido nunca. Entonces yo tengo privilegio. Esto lo vamos a ver enseguida. El código trae un artículo, la siguiente, por favor, el 756, que regula cuando hay un conflicto entre varios acreedores respecto de un inmueble. Hay varias personas que dicen yo tengo derecho sobre esto. ¿Por qué? Porque el vendedor firmó 2 boletos, 3, a uno le dio la posesión, a otro no se la dio, a uno le escrituró y uno tiene escritura y el otro tiene boleto y posesión. ¿Quién está primero? Y fíjense que aunque uno le choque, va a estar primero el que tiene boleto y posesión que el que tiene escritura sin posesión. ¿Por qué? Por lo que dije antes. Porque la ley dice, este segundo, el que tiene escritura, nunca pudo haber adquirido el dominio porque nunca tuvo el modo, porque el modo lo tenía el otro que está dentro de la casa. Entonces, por eso no la tiene. Fíjense que el orden es, primero, el que tiene un título registrado más posesión. Eso es lo normal. Yo fui, compré, me la dieron, entré, la inscribí. Esto es fenómeno, este es el que está primero. Ahora, atrás, el que recibió la posesión. Dice la tradición, ¿no? No, posesión, dice, perfecto, el que tiene la posesión. Después, si hay, ninguno tiene posesión, pero hay 2 inscriptos, el que inscribió primero, porque ese publicitó primero. Hubo 2 escrituras, ¿por qué? Porque hay un doble título, porque no pidieron certificado, porque se equivocó el registro, porque el escribano era un delincuente. En definitiva, todo puede pasar. No digo que haya entre los corredores inmobiliarios, entre los escribanos hay algunos. Entonces, el que tiene primero el título registrado, ganó ese. Y al final el que tiene el título anterior. En principio, quede claro que gana el que tiene la posesión. Esto nos cuesta a veces entenderlo porque pensamos que la escritura es lo máximo y en este orden no lo es. Ahora viene un tema interesante. La siguiente, por favor. Cuando firmamos un boleto de compra-venta, si somos prolijos, pedimos un informe de inhibiciones del vendedor, un informe de dominio, nos dice que él es el dueño, firmamos un boleto con escrituración a 60 días y nos quedamos tranquilos. Tranquilo más o menos, porque si el día 3 después del boleto al señor le trabaron un embargo, el comprador con boleto hay que ver cómo se defiende, pero en definitiva va a estar probablemente por encima del embargo. Y eso no lo podemos resolver, salvo que alguien me diga, como ocurre mucho, hoy todos sabemos que hoy el boleto de compraventa, con motivo sobre todo del tema del dólar y demás, ha pasado un poco de moda. Y la gente dice, no, yo pago $1.000, $2.000 y vamos a la escritura directa. ¿No es cierto? Pero este señor que pagaba el 20% y esperaba 30, 60, 90 días, en ese plazo no tiene una protección. También se da esto porque por más que querramos, en los edificios en construcción o recién construidos, el señor se tiene que quedar con un boleto 1 año o 2 años hasta que sale el plano, hacen el reglamento e inscribe. Ahí no hay un tema de buena voluntad, hay un tema fáctico de que no hay modo de hacerlo distinto. Entonces,
por lo pronto está desprotegido. Pero el código dice, artículo 1170, hay oponibilidad, ¿no es cierto?, del boleto de compra-venta a un acreedor individual si se dan ciertas condiciones. Primero, que haya contratado con el propietario, es decir, que el boleto tenga legitimidad. El código dice con el propietario o a través de una cadena legítima. Yo le puedo haber comprado por boleto a un cesionario. El señor A firmó un boleto a B, B se lo cedió a C, C se lo cedió a D. Si yo firmo un boleto con D, estoy comprando en una cadena legitimada. Primer requisito. Segundo, que haya pagado 25% del precio. Y esto tenerlo en cuenta porque a veces en un boleto de este tipo, aquellos que van a tener un lapso importante hasta escriturar, en vez de hacerle pagar un 20, hágale pagar un 25 y que tenga la oponibilidad. Tercero, que tenga fecha cierta. La fecha cierta en el Código Viejo tenía unos supuestos muy limitados. Hoy el Código dice todo aquello que permita asegurarse de la fecha. Por ejemplo, si se muere una de las partes, es ideal. Esto es, salvo para el muerto, es ideal, porque muerta una de las partes, seguro que firmó antes, ¿no es cierto? Ahora, menos cruento que eso es certificar la firma por escribano, y esto le da fecha cierta porque el Código lo dice expresamente. También si lo agrego a un expediente judicial, por ejemplo. Yo ese boleto lo acompaño en un juicio de escrituración, desde ahí tiene fecha cierta, pero no desde que lo firmé, sino desde el día que lo presenté. Entonces, primera condición, haberle comprado al propietario. Segunda, pagar 25% del precio. Tercero, fecha cierta. Cuarto, que tenga publicidad registral o posesoria. Publicidad registral, muy raro que la pueda tener, salvo un boleto de la 14.005 de los que hablamos hace un ratito, salvo algunas provincias donde hay registración de boletos, acá no la hay, por la cual, pero también publicidad posesoria. Entonces, si el señor tiene 25% del precio, posesión y fecha cierta, va a tener un derecho que cuando venga un embargo contra ese departamento va a oponer su boleto y el embargo no le va a entrar. ¿De acuerdo con esto? Esto es fundamental tenerlo claro y cuáles son las condiciones. Repito, esto se va a dar mucho más fácil, sobre todo la posesión, en departamentos o por algún motivo, un tracto abreviado que todavía no iniciaron la sucesión, algún problema que no permita escriturar en un plazo breve, tomar estas precauciones para que el boleto sea oponible. También el código, la siguiente por favor, en aquellas quiebras que le dije que se reunían en el estadio de River, se hizo que el boleto fuera oponible a la quiebra. ¿Cuál es la diferencia? Si el boleto no es oponible, el señor firmó un boleto, pagó $50.000 a cuenta, quebró el vendedor y él lo que tiene es un crédito por $50.000 contra la quiebra, a la que va en la lista de acreedores, no tiene un privilegio, por encima de él están los proveedores, los empleados, etcétera, con lo cual a lo mejor de los 50.000 se termina llevando 20 o nada si no alcanza para repartir. En cambio, si su boleto es oponible a la quiebra, y lo dijimos hace un ratito, él puede decir, mire, este boleto lo saca del patrimonio de la quiebra, si hace falta algo, yo pago el saldo que debo y se lo pago a la quiebra, pero a mí la quiebra me escritura el departamento. Y acá los requisitos, el código hoy los trae en el 1171, requiere buena fe del comprador, 25% del precio y fecha cierta. Acá no requiere la posesión. Así como para las medidas cautelares el código requiere posesión, acá no lo requiere. No requiere ni inscripción registral, porque no la hay, ni posesión. Ahora, por supuesto, esto
funciona si el edificio está construido. Porque si sigue en el pozo, ¿para qué le sirve hacer oponible el boleto si el departamento no existe? ¿No? Esto, es decir, en aquellas quiebras a las que me refiero, era muy común que la gente estaba con los departamentos entregados, terminados, y no podía escriturarlos. Para esto sirve que sea oponible. Si falta detalles de terminación, probablemente el señor diga, me hago oponible el boleto y yo me lo termino. Pero si el edificio está en el pozo o en la estructura de hormigón, para nada me sirvió la oponibilidad. Un comentario que quería hacer, ustedes tienen una clase que es específicamente sobre seña, que miremos un poquito algunas de las cláusulas que habitualmente ponemos en los boletos. Una es que ponemos que se paga una suma. Normalmente en el boleto algo se paga. Tradicionalmente nos enseñaron que había que poner que era cuenta de precio para que fuera firme, o si se ponía como seña, daba lugar a arrepentimiento. ¿No es cierto? Es decir, yo me podía arrepentir porque se me daba la gana, devolvía el doble y ya está. Hoy eso cambió, porque esa seña de la que hablábamos recién era la llamada seña penitencial. Es decir, yo me podía arrepentir. Y había otra especie de seña que nunca usábamos, que era la seña confirmatoria, equivalente a la cuenta de precio que todos poníamos para que la operación fuera firme. El código hoy dice, si no se dice nada en el boleto, la seña es confirmatoria. Es decir, que si usted hoy le pone seña y no le pone nada más, vale igual que la cuenta de precio de antes. Si usted quiere que haya derecho a arrepentimiento, porque alguien dice, mirá, yo pago un 10% y quiero tener la facultad de arrepentirme porque el negocio no me salió, póngale seña penitencial. Y un tema importante es cuando ponemos, ¿no es cierto?, el pacto comisorio, que muchas veces se nos confunde con la seña y esto no es igual. ¿Qué es el pacto comisorio? Primero, se aplica a los contratos bilaterales. Caso del boleto de compraventa, sí. ¿Cuándo un contrato es bilateral? Cuando hay obligaciones a cargo de ambas partes. En el boleto de compraventa, el vendedor tiene la obligación de transmitir el dominio del inmueble y el comprador la obligación de transmitir el precio. Contrato bilateral. Cuando una de las partes no cumple, la otra puede optar. Siempre el pacto comisorio es una opción. ¿Por qué puede optar? Por exigirle el cumplimiento y te demando para que me cumpla más los daños y perjuicios, o dejar sin efecto el contrato, resolver el contrato con los daños y perjuicios que ocasione o los que yo pacte en el boleto, que lo hago expresamente. Pero esto no, el pacto comisorio no quiere decir que alguien se pueda arrepentir. Yo digo, está bien, compré, ahora no lo quiero, chau. No voy el día de la escritura, quédate con la plata. No. Si él quiere, me demanda el cumplimiento. Y voy a contar una pequeña anécdota corta, totalmente cierta, para ilustrar esto. Yo tenía un cliente, un señor muy mayor, muy solvente, que se compró un departamento, era una escritura hermosa, Avenida Alvear y Esquiafino, por ahí un piso, en aquella época valía $600.000, hoy valdría $1 millón. Perfecto, qué bueno don Raúl que se compró el departamento, pagó una suma tipo un 25-30%, y a los pocos días me llama y me dice, Carlos, mire, le voy a pedir un favor. ¿Qué necesita don Raúl? Llámelo al vendedor y dígale que yo el departamento no lo quiero. Mi señora no se quiere mudar más y la verdad que no quiero tener un problema con ella, dígale que yo pierdo lo puesto. No, escúcheme, don Raúl, usted va a perder $180.000 que pagó. Sí, mire, la verdad no me importa, lo que yo no quiero es tener disgusto. No, déjeme que yo me sentía Robin Hood, que iba a negociarle mejor. ¿Cómo iba a perder esa plata? Yo llamo al vendedor, digo, mire, ¿cómo le va? Sabe que don Raúl en realidad no quisiera mudarse. ¿Cómo? Mire, hable con mi abogado. Pum. ¿Hablamos con el abogado? No, mire, de ninguna manera. Mi cliente le va a ejecutar el boleto.
Mi cliente los $180.000 no le compensan. Él sacó el piano, se mudó, compró otro, así que le aclaro que lo va a demandar por escrituración. Por supuesto, mi cliente era muy solvente y tenían de dónde sacarle. Finalmente terminamos negociando entre los dos abogados y sobre los 180 creo que tuvo que poner 50 más para que le dejaran resolver la operación. Esto sirve para distinguir el pacto comisorio de una seña. Si eso hubiera sido una seña, él se podía arrepentir con una seña penitencial, tomá, quédate con esto y me arrepiento. El pacto comisorio no, siempre es una opción. El pacto comisorio puede ser expreso, que es lo que muchas veces ponemos en los boletos, lo regulo, pongo que podrá resolver inmediatamente. Si ustedes me piden una opinión, yo nunca digo inmediatamente porque se presta para la mala fe. El señor se le hizo tarde, perdió el avión para venir a firmar la escritura y el otro lo puede resolver. Habitualmente le pongo una intimación previa de 48 horas, de 5 días, de algo que no lleve a la mala fe, que el que lo ejercita y punto. Y también está la llamada cláusula comisoria tácita, es decir, si yo no pongo nada, en todos los contratos bilaterales el pacto comisorio juega igual. ¿Y entonces para qué lo pongo? Porque tiene una diferencia. El pacto comisorio o cláusula comisoria tácita, porque hablar de pacto tácito es contradictorio, ¿no es cierto?, exige una intimación previa al cumplimiento por el plazo de 15 días, por lo menos. Es decir, a lo mejor yo vendedor no me interesa que me cumpla 15 días tarde, porque a lo mejor me cumple 15 días tarde y yo perdí la operación donde yo estaba comprando. Entonces, para eso pongo el pacto expreso. Pero si no, el tácito juega igual con esa intimación previa. Otra cosa que solemos hacer en los boletos, la otra por favor, es, muchas veces le ponemos, renuncia a la teoría de la imprevisión, la lesión, el esfuerzo compartido, tiramos con escopeta como para que alguna munición le pegue a la paloma, sin ninguna precisión de qué se trata esto. Entonces, tratemos de analizarlo un poco, veamos qué se puede, qué no se puede. La teoría de la imprevisión aparece primero en la jurisprudencia por los años 1960 y pico. Cuando yo estudié los primeros cursos de Derecho Civil todavía no estaba regulada. Aparece en el Código en la reforma del año 68. Y también está dentro del campo de los contratos bilaterales. En un contrato donde hay dos partes que deben cumplir prestaciones, se supone que ese contrato tiene un cierto equilibrio. Yo compré barato, el señor vendió caro, pero siempre dentro de un equilibrio determinado. Cuando algún hecho imprevisible hace que este equilibrio se altere, me permite acudir a la teoría de la imprevisión. Para esto debe haber una... Se ha puesto por ahí, ¿no? Se tiene que tornar excesivamente oneroso y para esto ser irrazonable. Ya no te vendí 20% más caro, 20% más barato. Es irrazonable y este desequilibrio se tiene que producir por un hecho imprevisible. Es decir, esto no es imprevisión, sino imprevisibilidad. Es decir, si usted actuó en forma imprudente y compró sin mirar, sin asesorarse, señor, esto es su culpa, acá no hay imprevisión. El caso típico de la imprevisión, hablaríamos de la inflación. La inflación en Argentina, mal que nos pese, ya no es un hecho imprevisible y la jurisprudencia lo ha dicho ya muchas veces. Nadie puede, ¿no es cierto?, decir que resuelve un contrato que quiere aplicar la teoría de imprevisión porque hubo una inflación del 100% anual. Ahora, viene el tema de la cotización del dólar. Es decir, ¿qué pasa si hay una devaluación? Bueno, esto puede ser más discutible y veamos cuál es el tamaño de la devaluación. Ahora, lo que sí queda claro, y esto es importante acá,
que esa renuncia genérica a la imprevisión no sirve. Es decir, lo que puedo hacer es prever alguna circunstancia y decir, para celebrar este contrato, las partes han tenido especialmente en cuenta que el dólar puede cambiar en su cotización de acuerdo con las cotizaciones del mercado. Y entonces yo convertía ese hecho en previsible, porque las partes lo están poniendo en el contrato. Y entonces renuncio a la teoría de la imprevisión para alguna causa motivada por la diferencia de la cotización del dólar. Esto no quiere decir que la renuncie por otro motivo. Renuncia que yo compré el lote y al día siguiente la municipalidad dictó una ordenanza que ahí no se puede más que hacer una quinta de verdura y no se puede construir más. Este es el típico hecho del príncipe, que podría ocurrir que yo, que compré un lote para construir un edificio, lo pueda resolver por imprevisión. Es decir, acá hubo un hecho que nadie podía prever y acá se dio. Entonces, no renuncia genérica, sino previsión de determinadas circunstancias. Creo que esto es importante a la hora de redactar un boleto. Por supuesto que esa causa imprevisible debe ser ajena a la conducta de las partes, que no sea previsto. Supongamos que el señor compró el lote y nunca presentó una prefactibilidad durante 6 meses, y vos lo hubieras presentado, te hubieran protegido. Yo no soy experto en código, pero te hubiera protegido y hubieras podido construir. Hay negligencia tuya. Esto no permite invocarla. Tampoco cuando hay culpa, cuando hay mora. Resulta que yo debía pagar el 30 de mayo. No pagué y en junio se produjo la devaluación. Mi amigo, hubieras pagado en fecha, esto no te hubiera ocurrido. ¿Qué se puede pedir con motivo de la imprevisión? Se le puede pedir al juez que resuelva el contrato o que reajuste las prestaciones. Señor juez, lo que yo me comprometí a pagar $100.000, que en esa época eran 500.000 pesos, ahora son 5 millones. Quiero que usted me lo baje a 2 millones. Esto es pedir el reajuste. O la otra, pido la extinción del contrato y la otra parte me puede ofrecer un reajuste. Y me pondré de acuerdo o no y habrá una sentencia judicial. La siguiente, por favor. Lo otro, lo que solemos renunciar así, en esa especie de renuncia que lo hacen renunciar hasta a todo, al pobre hombre, le ponen que renuncia a la lesión. ¿Qué es la lesión y cómo juega? La lesión implica generarle al otro, está regulada en el código, es decir, celebrar un contrato desequilibrado dándose algunas determinadas condiciones. Doy un ejemplo y después lo explico. Yo soy un avesado negociante del mundo inmobiliario y le voy a comprar este lote a una viejita que no es incapaz, pero que la plata le da más o menos lo mismo, porque entre $100.000 y 1 millón no entiende mucho la diferencia. La apuro, señora, mire, acá tiene la plata, sírvase, fírmeme y le compré. Es un típico caso de lesión y veamos cómo se tiene que dar y qué elementos tiene que haber. Siempre tiene que ser un contrato bilateral de 2 prestaciones y un contrato oneroso para que haya una prestación que sea la que queda desequilibrada. ¿Y qué elementos requiere? Requiere, el código lo trae especialmente, 2 elementos que son subjetivos. Uno, la situación de la viejita, que no es que sea incapaz, porque si fuera incapaz, el contrato es nulo. No es que no tenga capacidad, y cuando hablo de capacidad, hablo de alguien a quien por una sentencia se le ha restringido la aptitud de contratar. El incapaz es el que tiene una sentencia, ya sea de restricción total de la capacidad, lo que antes se llamaba insanía, ahora es una mala palabra, o una restricción de la capacidad. Ustedes saben que el código hoy
trae restricciones progresivas de la capacidad. Es decir, a alguien le puede poner un apoyo y el juez en la sentencia dice, este señor no puede realizar tales actos, pero puede funcionar en los demás. Eso es capacidad. Y la otra es discernimiento. Yo puedo ser un señor capaz, soy escribano, trabajo, estoy fenómeno, pero esta noche tomé unas cuantas copas de más y pierdo el discernimiento. Pues cuando fui a firmar el contrato estaba pasado de alcohol y entonces no entendí muy bien lo que estaba firmando. Esto es discernimiento, es entender lo que estoy haciendo. Cuando uno lleva, nosotros, a firmar un poder a alguien que está más o menos, lo que uno evalúa es el discernimiento. Habla con el Señor, ve si entiende los alcances de ese acto, eso es discernimiento. Volvemos a la lesión. Primer elemento subjetivo, que haya esta situación de la víctima. Y el código las describe como estado de necesidad. El señor que vendía tenía un hijo enfermo y necesitaba $200.000 para la operación. Y yo me aproveché de eso para comprarle barato el inmueble. Estado de necesidad. Debilidad psíquica. Debilidad psíquica no es incapacidad. Es esta señora mayor de edad que un día entiende todo, otro día más o menos, como nos vamos a ir poniendo todos y nos vamos acercando cada vez más, eso de que uno puede entender del todo o no, eso es debilidad psíquica. O inexperiencia. La señora que haciendo los ravioles es la mejor de la familia y de la cuadra, pero que nunca hizo un negocio y entonces no tiene noción del dinero. ¿Es incapaz? No. Para hacer las cosas de la casa es óptima. Para hablar de otras cosas también, pero nunca hizo un negocio y hay inexperiencia. Entonces, situaciones de la víctima. Segundo, que alguien se aproveche de eso, aprovechamiento. Y la tercera, que haya una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación. Es decir, este es el elemento objetivo. ¿Qué es lo primero que yo veo si quiero atacar un acto por lesión? Mirá, vendieron en 500.000 lo que valía 1 millón. Esto es una desproporción que no tiene nada que ver. A veces hay diferencias que tienen que ver con que en la casa de al lado, no sé, hay una curtiembre que hace ruido y entonces el lote vale menos. Si no está justificado y hay una desproporción, este es el primer elemento. El código dice expresamente que si yo encuentro la desproporción, puedo presumir el aprovechamiento. No hay por qué probarlo. Sí debo probar el estado de la víctima. Entonces, vamos a suponer que yo hago un negocio sano, yo no soy ningún aprovechador, ¿no es cierto? Y le compro a una persona de estas características. Un señor mayor, una señora mayor, le compro así. Debo suponer, ojo con el precio que pongo y ojo con las bajadas de precio, porque la gente alegremente, por motivos que yo no conozco y que ninguno de nosotros nunca hizo, pero que escritura por la mitad del precio, ahí tiene la ventaja desproporcionada para que un heredero del vendedor diga, mire, mi papá le compraron por 500 lo que valía 1 millón, y mi papá era un señor que ya tenía una cierta dosis de arteriosclerosis, y entonces se liga un hermoso juicio por lesión. Ojo con esto, porque, repito, la desproporción que puede aparecer en una escritura no la mira la FIP, no la mira nadie, pero sí la miraron los herederos del señor que vendió si quieren atacarle el acto. Y entonces, si prueba, tiene el aprovechamiento, tiene la desproporción, se presume el aprovechamiento, me prueban con unos certificados médicos que el señor tenía, porque ya se puede haber muerto, tenía alguna arteriosclerosis, me puedo ver con el contrato nulo por lesión. De esto hay casos, hay que verlo, y una cosa importante, la lesión es irrenunciable. Es decir, que eso que ponemos
en los boletos de que renuncia a alguna causa por lesión no sirve para nada, porque sería un nuevo aprovechamiento. Es decir, si el señor que renuncia tuviera el estado psíquico del que hablamos, esa renuncia la lesión está en haberlo hecho renunciar a la lesión. Entonces, las lesiones, las imprevisión, si quieren hacerlo, exclúyanlo con un motivo determinado. La lesión no la excluyan porque no sirve para nada. La jurisprudencia lo tiene dicho de todos lados. Vamos a otro tema vinculado con los boletos. Adelante la segunda, por favor. La siguiente. Asentimiento conyugal. Esto antes los hombres vendían todo hasta el año 68 y vino alguno que inventó esto y entonces los pobres tuvieron que ir a escabullir los departamentos que tenían por ahí. Pero eso ya es historia vieja. Desde el año 68 terminó el machismo con esto. A ver, queda claro que en un matrimonio, primero, hoy hay dos regímenes matrimoniales. La gente puede casarse con separación de bienes o con ganancialidad. Todos los que estamos casados hace unos cuantos años estamos casados con régimen de ganancialidad. Esto significa que lo que gana uno es de los dos, no, a pesar de que la mujer dice que lo ganan ella es de ella y el resto es de los dos, pero la ganancialidad, todos sabemos lo que es, todos los bienes resultan siendo comunes. En el régimen de separación de bienes, cada uno, lo que gana es de cada uno, no hay ganancialidad y los bienes son de cada uno. El régimen se puede cambiar, es decir, la gente casada con ganancialidad puede hacer una escritura muy simple y cambiar el régimen, disuelve la sociedad conyugal. En este caso, los bienes que tengan entran en una masa igual que si se hubieran divorciado o que se hubiera muerto uno. Es decir, se disuelve la sociedad conyugal y se convirtió en una masa de bienes. Esto no quiere decir que estén obligados a repartirlo. Yo he hecho de estas convenciones, mire, nos interesa para el futuro, pero no tenemos interés en empezar a ver cuánto vale cada cosa. Dejamos las cosas en esta masa a nombre de los dos como la teníamos hasta ahora. Nos interesa para el futuro, por un tema impositivo, por lo que fuera, pero los bienes pueden quedar así, los van a vender los dos en el futuro. Quede claro, que es una cosa que a veces, que el régimen, el cambiar de régimen, no quita la vocación sucesoria. Es decir, los cónyuges se siguen heredando. Lo que pasa es que si dividieron los bienes, ya no hay bienes gananciales. Entonces, si se muere la señora, los bienes de la señora son propios. El marido va a heredar de esos bienes propios igual que un hijo. Es decir, si tenían 3 hijos, el marido se va a llevar un cuarto. No se lleva ya la mitad, porque ya la mitad se la llevó cuando dividieron los bienes y ahora quedó como un bien propio de la señora. Pero no quita la vocación hereditaria. Este tema se plantea generalmente en matrimonios de segundas nupcias, donde los dos tienen hijos de matrimonios anteriores, y vienen a preguntar, ¿cuál es la preocupación? Si yo me muero, mi mujer, supóngase que está divorciado del anterior, los dos, perfecto. Si yo me muero, mis bienes los hereda ella. Cuando se muera ella, los heredan los hijos de ella. Con lo cual, terminan compartiendo mis hijos con los hijos de ella. Y yo estos bienes los quiero preservar en mi familia originaria y que no haya cuestiones. Eso no tiene solución. Si quiere, no se case y vaya... No, he tenido más de un caso. Si se casa, la vocación sucesoria la va a tener, por más que se case con separación de bienes. Vamos al caso de la ganancialidad, que es lo común. Ojo, todos decimos los bienes gananciales son de los dos, más o menos. Si el inmueble está a nombre de mi esposa, el inmueble es de mi esposa. Mi mitad se va a hacer presente el día que se disuelva la sociedad conyugal, por divorcio o por muerte de alguno, o por cambio de régimen. Si no es así, el bien es de ella. Responde por las deudas de ella, no responde por las deudas mías. Entonces, en las comunidades gananciales
hay distintas masas de bienes. Bienes propios del marido, porque los heredó de su papá o de su abuelita. Bienes propios de la mujer, porque los heredó de su papá o de su abuelita. Acá no hay ninguna ganancialidad. Bienes gananciales a nombre del marido, bienes gananciales a nombre de la mujer y bienes gananciales a nombre de ambos. ¿De acuerdo? Entonces, si el bien es un bien ganancial a nombre de la señora María, ella lo quiere vender, va a necesitar asentimiento conyugal del que vamos a hablar enseguida. Pero ojo, si yo me opongo, que soy el marido, a que ella lo venda, y no es la vivienda familiar, es un departamento de renta, y yo me opongo por embromarla o porque tengo ganas, ella va al juez y el juez le da el asentimiento y ella lo vende. En cambio, si estuviera a nombre de los dos, yo soy vendedor con ella, si no quiero vender, no vendo. ¿Queda clara la diferencia? El asentimiento conyugal no convierte al otro cónyuge en vendedor. El otro cónyuge preste una conformidad que puede ser suplida por el asentimiento judicial. Mientras que, si es dueño o no, porque a mí nadie me puede obligar, ningún juez, a vender mi mitad. ¿De acuerdo? Entonces, también quede claro, digo, lo reitero porque eso el público en general no lo tiene tan claro, y lo dice el Código, artículo 1171 hoy, cada cónyuge responde por sus propias deudas con los bienes que están a su nombre, salvo aquellas deudas que tengan que ver con el mantenimiento del hogar o la educación de los hijos. Es decir, si yo en mi matrimonio, que estoy casado con ganancialidad, tenemos un campo que vale 10 millones de dólares, que está a nombre de mi mujer, y yo tengo un juicio de responsabilidad profesional y me condenan, ese campo no lo pueden ejecutar, porque es una masa de bienes que está a nombre de ella. El bien no es mío. ¿De acuerdo? ¿Perdón? No, de ninguna manera. Salvo si firma como fiador, por supuesto. Si no, en absoluto. El Código, artículo 467, discúlpeme porque leí mal, cada uno responde con sus bienes, salvo la conservación y reparación de los bienes gananciales. Por eso los médicos anestesistas ponen los bienes a nombre de la mujer. Bueno, ¿qué casos requieren asentimiento conyugal? Ojo, no todo, por favor. Porque la gente, y mis colegas más que otros, le piden asentimiento conyugal hasta para vender la bicicleta. Yo puedo vender un cuadro de Van Gogh que tengo en mi casa y que vale 25 millones de dólares sin el asentimiento de mi mujer. Si es mío, yo lo compré en una subasta y tengo la boleta a nombre mío. Después me arreglaré con mi mujer qué hago con la plata. Pero yo voy y lo vendo sin asentimiento. Puedo ceder créditos sin asentimiento. Una cesión de un crédito que tengo contra un deudor, lo cedo sin asentimiento. El artículo 470 del Código hoy enumera: disponer bienes registrables. Lo mismo inmuebles, automotores, aviones, barcos. Disponer de acciones nominativas, no endosables, salvo oferta pública. Porque si yo vendo las acciones de la empresa que tenemos en común, necesito el asentimiento. Pero si yo fui a la bolsa y compré hoy acciones del Banco de Galicia y dentro de 15 días le digo al corredor de bolsa que me las venda, esto no necesita asentimiento de mi mujer, porque se venden en la bolsa, en la rueda de la bolsa. Las de la bolsa no lo requieren. Entonces las de oferta pública están excluidas. Participaciones en sociedades. Cesiones de cuotas de una SRL, participación de una sociedad colectiva, de una comandita por acciones, todo eso requiere asentimiento conyugal. Y la transmisión de fondos de comercio. Todos saben que es un fondo de comercio, si yo vendo la pizzería sin que yo sea dueño del inmueble, vendo la pizzería El Trébol, que tengo acá en la esquina, y estoy vendiendo la intangibilidad que significa el fondo de comercio. Eso requiere asentimiento conyugal, no en los demás bienes. Sí tener en cuenta
y esto hoy es muy importante, primero, que el código le agregó que además de esos contratos, a la promesa de esos contratos, y acá volvemos a nuestro querido boleto de compraventa. Antes, con el código anterior, discutíamos si en los boletos necesitábamos el asentimiento del cónyuge o no, porque decíamos el asentimiento viene para la escritura. Si éramos precavidos, lo poníamos en el boleto, porque si después el cónyuge no nos firmaba la escritura, lindo, terminaba el negocio. Ahora se exige para la promesa de esos contratos también. Es decir, que el boleto de venta de inmuebles debe llevar el asentimiento conyugal. Eso en el mismo artículo 470. Ojo, porque el artículo 456 del Código requiere asentimiento también para la venta de la vivienda familiar, aun cuando sea un bien propio. Entonces, el matrimonio con los dos chicos vive en un departamento que ella heredó de su abuelita, es propio, pero necesita asentimiento del marido porque están vendiendo la vivienda familiar. Por eso en las escrituras de bienes propios nosotros lo hacemos declarar al vendedor que esto no constituye su vivienda familiar y sobre esa base no requerimos asentimiento. Y una cosa que es más peligrosa todavía. El código está diciendo en el 456 mismo que cualquier obligación que contraiga un cónyuge no puede comprometer la vivienda familiar si la obligación no se contrajo con la conformidad del otro cónyuge. Y estoy pensando en la fianza de los contratos de locación. Ustedes actúan en una locación y le dicen tráigame alguien, un fiador que tenga un inmueble. El señor viene con la escritura de un departamento en Puerto Madero que sabemos que vale $1 millón, perfecto, con esta fianza estamos fenómeno. Él es el único propietario, firme, y nos quedamos contentísimos. Resulta que ahí vivía la familia y cuando lo vamos a ejecutar, como la esposa no participó cuando estaba contrayendo la obligación, el bien no responde. Ojo, porque eso nos lo podemos comer cualquiera de nosotros porque no estamos acostumbrados a eso. Y el código lo dice expresamente, 456, lo leo para que no tengamos ningún error. Ya vamos a llegar. La segunda parte. El que no ha dado su... Voy a ir acá. Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles. La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro. Entonces, cuando traen el fiador, venga con su señora, venga con su marido y los dos me prestan el asentimiento. Perdón, dale. Dijimos después, pero vamos, una cortita, sí. No, estamos hablando de la vivienda familiar. La locación, si está en nombre de uno, ese lo alquila, ese es el dueño. El asentimiento es para disponerlo, ese lo alquila. Lo presta, lo da como dato, hace lo que quiere. La siguiente, por favor. Este es el que dijimos recién. Lo acabamos de decir. La siguiente, por favor. Bueno, el asentimiento anticipado. Es muy común, lo usamos. El señor tiene un departamento, la señora tiene un departamento ganancial, el marido viaja mucho,
Dice, mira, esto lo queremos vender, dejá firmado una escritura de asentimiento para que cuando salga el candidato yo pueda firmar el boleto y la escritura sin que vos estés. El código toma una cierta serie de precauciones, a lo mejor un poco exageradas, pero están tomadas. El asentimiento anticipado requiere que figure el bien a disponer y dice los elementos constitutivos del negocio. Artículo 457. Y ustedes me dicen, si el señor firma hoy la escritura y todavía no tenemos un comprador, ¿cómo quiere que le ponga el precio? Que es un elemento constitutivo esencial del negocio. Eso lo hemos interpretado y creo que hay que seguir así. Cuando salió el código nos fuimos reuniendo y en el Colegio de Escribanos lo hicimos mucho con asesores, todos los que estábamos en esto, para ir fijando ciertos criterios. Mirá, basta con que diga por un precio no inferior a tanto. Entonces, si el departamento puede valer 150.000, que a lo mejor hay que venderlo en 140 o en 135, ponele que presta los asentimientos para que se venda ese departamento en un precio no inferior a los $100.000. Y esto pareciera que cumple el requisito. Ahora, esto a veces parece un extrabalenguas. Si en vez de prestar el asentimiento anticipado, le da un poder a su hermano, mira, el día que vas a vender el departamento, lo llamás a mi hermano, él tiene poder para prestar asentimiento y él te lo firma. Ese poder tiene que contener el inmueble al que se refiere, ya no el precio. Entonces, por eso digo que parece un extrabalengua. Cuando es el asentimiento anticipado, es inmueble y elementos constitutivos. Cuando es poder para prestar el asentimiento, el inmueble. Y la otra, no puede haber poder entre marido y mujer para prestar el asentimiento. Digo, hacemos más fácil, vieja, yo viajo mucho, te doy un poder para el asentimiento, no estamos hablando de poder para vender. Fíjense que de nuevo viene el tema de si son condóminos. Si el inmueble está a nombre de la mujer y el marido, esto es un poco ridículo, la mujer le puede dar poder al marido para que venda en nombre de los dos. Y ahí hay venta. Igual que le doy poder a cualquiera para vender un inmueble. No hay prestar asentimiento. En definitiva, venden los dos. En cambio, si yo le tengo que dar, no le puedo dar poder a mi mujer para que venda mi inmueble y ella preste asentimiento en mi representación. Eso está en el artículo 375, inciso B, en materia de poder entre... ¿Qué pasa si yo hice un boleto sin asentimiento? O una escritura sin asentimiento, mejor dicho, hay una nulidad relativa. ¿Por qué relativa? Porque la puede pedir es el cónyuge, no otro. Y el cónyuge tiene 6 meses después de haberse enterado de la operación para pedirlo. Por lo cual, si yo me encuentro una escritura a la que le falta el asentimiento y pasaron 5 años, eso está purgado porque ya no puede ser pedida la nulidad. Avanzamos con la siguiente, que es más moderna porque ya la gente no se casa, sino generan uniones convivenciales, lo que antes se llamaba concubinato, pero eso queda feo. Ahora, en las uniones convivenciales, a mis colegas les encantan. Le ponen siempre que no hay unión convivencial. El otro día tenía un viejito de 84 años, me le pusieron que no mantiene unión convivencial. Déjelo tranquilo al hombre si consigue algo que tiene que estar denunciándolo acá a esa edad. Señores, la unión convivencial requiere, primero, 2 años de convivencia. Segundo, para que yo en un inmueble me preocupe porque hace falta asentimiento del conviviente, tiene que estar anotada en el registro de la propiedad respecto de ese inmueble o figurar en el título. Si figura en el título, cosa que no suele ocurrir, y viene Juan Domínguez soltero, que declara estar en unión convivencial con Margarita Flores, ese señor puede ocurrir que yo se lo pida, pero podemos decir, no sabe qué, con Margarita nos peleamos a los 2 años. Con lo cual se acabó, porque no hay registro de esas cosas. Estamos hablando de una situación de hecho. Entonces, si yo quiero que la unión convivencial sea oponible a terceros, la debo inscribir en el registro civil. Y si quiero que la unión convivencial
surte efectos respecto de ese inmueble, tiene que estar inscripta en el registro. Entonces, si yo pido un certificado de señor soltero y no dice nada, no me preocupo del asentimiento del conviviente ni preguntarle con quién duerme. No es el tema. Es decir, tienen que estar inscriptas. Ahora, ya eso creo que está dicho. Avanzamos un poquito, así dejamos tiempo para las preguntas. Lo siguiente. Lo mismo. Tenga hijos, no tenga hijos, la convivencia. A ver, si no se casa, si no, cásese y ya está. Si quiere más protección. Igual ahora se divorcia yendo uno solo registro civil, es facilísimo. Es decir, realmente, pero repito, para no confundirnos, porque de esto hay una hiperinflación en la unión convivencial y preguntarle si la tiene, si no la tiene. Si no está inscripta en el registro, a mí respecto del inmueble, no me preocupa. Avancemos un poquito en los elementos esenciales, ya nos queda muy poco, del boleto de compraventa. El precio. Es obvio que el precio es un elemento esencial. El precio debe ser determinado. Normalmente lo que todos manejamos es determinado porque está fijado por las partes. Se podría decir que está fijado por un tercero. No nos ponemos de acuerdo sobre el valor de este pedazo de campo y decimos que el valor va a ser el promedio del que fijen 3 corredores inmobiliarios expertos en campos. Este es un precio determinado, válido. O también referencia a otra cosa cierta. Mirá, el precio va a ser el promedio de los campos que se vendan en este partido el mes que viene. Aunque no se dé, estos son posibilidades de determinación que el código las trae. Y el precio tiene que ser en dinero. Va a haber permuta cuando el valor de la cosa es mayor. Si es igual o menor el valor de la cosa, esto sigue siendo compra-venta. La verdad que salvo algún tema fiscal, no nos preocupa que sea permuta o compra-venta, porque la permuta tiene el régimen jurídico de la compra-venta, con lo cual hay una remisión genérica, da más o menos lo mismo. Sí tener en cuenta que la moneda extranjera es dinero. Aquello que se dijo en algún momento, que las compraventas en dólares eran permuta, porque los dólares eran cosas, esto hoy no hay doctrina ni jurisprudencia que lo sostenga. Y la jurisprudencia lo viene diciendo. La moneda extranjera, aunque no tenga curso legal, es dinero y hay obligaciones de dar sumas de dinero. El Código Civil y Comercial, en su texto originario, en su proyecto que hizo la comisión, venía muy claro, y en el artículo 765 decía esto, que las obligaciones en moneda extranjera eran obligaciones de dar sumas de dinero, y en el artículo 766 decía que el que se vio obligado a dar moneda extranjera tenía que pagar la moneda extranjera. Alguna mano en el Poder Ejecutivo o en el trámite legislativo le agregó un párrafo al 765, alguna mente algo nacionalista o cosa por el estilo, diciendo que el deudor podía optar por entregar el equivalente en moneda nacional. Y ahí hicimos agua, porque es una contradicción entre el 766 y el último párrafo del 765. La verdad, cuando eso salió, y antes de que se pusiera en vigencia, todos nos pusieron los pelos de punta, no yo por razones obvias, pero en general la gente se puso los pelos de punta y dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Y rápidamente se generó doctrina a través de mesas redondas, donde se dijo el último párrafo del 765 es renunciable. Es decir, es una opción para el deudor que se puede renunciar. Por eso, en todos nuestros boletos de compraventa que queremos que se pague en la moneda convenida, como es la regla general, le ponemos que renuncia expresamente a la opción que le da el último párrafo del 765. Y que por el contrario, no es cierto, se cumplirá de acuerdo con lo que dice el artículo 766. Y si se quiere ser un poco más prolijo, hay un artículo, el 868, que habla de la identidad del pago.
Si a mí me prometieron 10 vasos, me tienen que dar 10 vasos. No cumplen trayéndome un reloj por los 10 vasos. Esto que es absurdo se aplica al dólar. Si usted me prometió $100.000, no hay identidad del pago si me trae 260.000 pesos. ¿De acuerdo? Entonces a veces le decimos que cualquier pago que no se realice en la moneda extranjera no será válido por no cumplir con el artículo 868 del Código Civil. Hay pronunciamientos de las cámaras, aún en épocas de cepo, etcétera, diciendo que los dólares hay que cumplir la obligación y aún diciendo en el año 2020, fallo de la Cámara Civil, que los dólares se pueden conseguir. Por más cepo que haya, usted puede hacer una operación con bonos y conseguir los dólares, por lo cual no es excusa. El dólar verdadero, los dólares con la cara de Franklin, que no hay otros, sí. Los dólares verdes, es decir, señor, usted los dólares me dice que no se pueden comprar, sí, vaya a una operación con un operador de bolsa, haga una operación MEP y los va a conseguir. Esto dijo la Cámara Civil, Sala H, en el año 2020. El precio puede ser mixto. A veces se paga parte en dólares, parte en pesos. No se asusten de eso. El precio puede ser mixto. Esta venta se realiza por el precio de $56.000 y tantos pesos. Eso también puede ir así a la escritura, como precio mixto y no le pasa nada. Otra cosa que es más de las escrituras que de los boletos. Yo celebro un boleto en construcción en el que digo que el precio de este inmueble es de $1.300.000, que será pagadero en 30 cuotas, pagaderas en pesos al valor del dólar MEP. Esto es muy común y ha sido común. En definitiva, ese comprador, ¿qué pagó? Pesos. Decía dólares como una cláusula de estabilización, pero ¿qué le entró al bolsillo del vendedor? Le entraron pesos. ¿Qué salió en la contabilidad del vendedor? Pesos. Esa escritura yo la redacto en precio en pesos. Y esto significa que la gente se ahorra mucha plata de impuestos de sello. Porque si yo tomo el $1.300.000 y lo multiplico por un lapsus, por 2.60, no sé cuándo está el dólar oficial, da una cifra mucho mayor que si yo sumo los pesos pagados durante 3 años. La diferencia es fundamental. Tener en cuenta que el precio se puede redactar de ese modo. La última, que creo que ustedes... La siguiente, por favor. El otro elemento esencial es el inmueble. Cuando yo tengo un inmueble determinado, un departamento construido, no hay duda, uso la unidad complementaria, la unidad funcional, la unidad complementaria, no pongo el nombre comercial, porque eso confunde el sexto B, el sexto A, porque esto puede variar y no aparece en ningún lado, salvo en la costumbre. Voy al reglamento de copropiedad y uso los datos del inmueble, voy a mirar el título. Y cuando tengo un departamento en construcción, que eso no lo tengo, ser cuidadoso. A veces no hay tantos errores en los departamentos como en las cocheras y las bauleras, porque esas son muchas y me puedo equivocar. Entonces, acompañar el boleto con un croquis marcado, firmado por las partes, en lo que yo individualizo cuál es el inmueble que estoy vendiendo. Si es un lote o una finca, nada, individualiza, igual que la nomenclatura catastral. Es decir, esto es una nomenclatura pública, oficial, que no admite duda. Yo pongo el lote tal, número tal, las calles cambian los nombres, cambian los números, mientras que la nomenclatura catastral del partido no va a cambiar, tampoco la de la capital. Un tema a tener en cuenta es qué objetos se comprenden cuando yo vendo un departamento. Todos hemos visto alguna vez que entre el boleto y la escritura al departamento le faltan cosas. Yo he visto sacar hasta los radiadores de la calefacción. El día que va a tomar posesión, eso no está. Distinguir en lo que es inmueble por accesión y lo que no lo es. ¿Qué es lo que dice el código de eso? 226. Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas
por su adhesión física al suelo con carácter perdurable. El radiador de la calefacción es inmueble por accesión. La cocina es inmueble por accesión. El acondicionador de aire es un tema que yo lo pondría en un boleto si lo estoy poniendo, porque se puede discutir. No voy a poner los artefactos de baño, el inodoro, el lavabo, la pileta de la cocina. Esto no tendría sentido, pero sí todo aquello que sea extra. La moquette puede, si es una moquette fija la dejo, si es una alfombra la pongo en el boleto. Creo que en eso es una cosa que uno debe preguntar. Por lo menos yo lo hago cuando uno cierra un boleto. ¿Hay algo que no sea lo habitual que queda en la casa? Lo pongo por las dudas. Y la última a tener en cuenta, la última por favor. Tener en cuenta las normas de derecho del consumidor. Esto es una cosa a la que llevamos bastante poco el apunte. Desde la Constitución Nacional, artículo 42, se establece la protección del consumidor. ¿Cuándo hay un contrato de consumo? Cuando yo tengo un proveedor y un usuario. Lo digo en términos simples. Proveedor es el profesional, usuario es el que lo va a usar. Es decir, si yo vendo mi casa, pongo un aviso en el Clarín o lo pongo en Zona Prop y lo vendo yo no soy proveedor. Si lo vende una empresa constructora, esta es proveedora. El usuario, si es una empresa que lo compra para revender, no es consumidor. Así como yo soy consumidor respecto de Carrefour, cuando voy a comprar un salamín, del mismo modo, un comprador de departamento es consumidor cuando le compra esto a alguien que tiene habitualidad en la actividad. Y esto alcanza a todos los inmuebles. Antes la ley decía inmuebles nuevos destinados a vivienda, solamente los nuevos. La ley 26361, que es del año 2008, lo hace a todo contrato entre usuario y proveedor. Esto incluye no solo a la venta, sino a la locación. Esta empresa que tiene departamentos y se dedica a alquilarlos. El inquilino es un consumidor. También le toca a los fiduciarios. Estas fiduciarias que desarrollan barrios cerrados con régimen de... Yo no vendo. Vos no vendés, pero le pones el cartel a la obra y la gente compra porque está tu cartel. La jurisprudencia ha hecho responsable a los bancos que le ponen cartel a las obras. Yo paso por una obra que tiene un cartel del Banco de Galicia, porque financia. Y no leí que decía financia. Para mí, el edificio es del Banco de Galicia. Si no me cumplieron, el banco va a terminar condenado en el consumidor. ¿Cuál es la influencia de que acá haya un contrato de consumo? Tener en cuenta, la siguiente, por favor. Las consecuencias. Deber de información. Hay que detallar claramente las condiciones del inmueble, los pasos necesarios para escriturarlo, las condiciones de edificabilidad, no poner cláusulas confusas. Quede claro que en un juicio el juez siempre le va a dar la razón al consumidor. Entonces, tratar de pasarse en esto. La publicidad integra el contrato. El folleto ese con la pileta y la señora hermosa que está al lado de la pileta es parte del contrato. Es decir, si cuando el señor va, lo que tiene es un lavapiés en vez de una pileta de natación como la del folleto, puede ir a reclamarlo. No, señor, pero el contrato suyo no decía que tenía una pileta olímpica. Sí, pero yo vi el folleto y el folleto tenía una foto de una pileta que era olímpica. Y eso se incluye. Por eso, si ustedes lo ven, muchos folletos dicen esta fotografía no integra el contrato, por las dudas. Siempre la interpretación es en favor del consumidor. Y hay que tener en cuenta que no haya cláusulas abusivas. Renuncias a no puede demandar por tal cosa, no puede por la otra. Todas esas cláusulas no se van a dar por escritas porque son abusivas en un contrato de consumo. En un contrato paritario entre dos particulares pueden funcionar. En el contrato de consumo, cuando hay desequilibrio, en ese momento el régimen cambia. También tener en cuenta
el papel de los profesionales en este tipo de actividades. La ley trae una exclusión, que fue muy criticada en su momento, de los profesionales que tengan colegiación. Y los profesionales con título universitario que tenemos colegiación no estamos incluidos en la ley del consumidor. Es decir, si yo en la relación con mi cliente, ¿no es cierto?, la relación entre mi cliente y yo, aunque yo pudiera hacerla habitualmente, no está incluida en la Ley de Defensa del Consumidor, porque se supone que tenemos colegios profesionales, y eso vale para las autoridades de los colegios, que ejercen un poder disciplinario y protegen a la gente. Yo lo digo habitualmente en el Colegio de Escribanos. No estamos para proteger a los escribanos, sino para proteger al público. Eso es lo que la ley, por supuesto, como consecuencia de un lobby que fue muy criticado por la doctrina, excluye a los profesionales universitarios. Creo que hoy los corredores inmobiliarios colegiados estarían incluidos en esa exclusión del sistema. Pero ojo, no las partes cuando redactamos boletos, la publicidad, todo esto. Y creo que si pones la última, estamos listos y tenemos un rato para preguntas. Si querés poner la última, cerramos. Ahí está. Bueno, preguntas. Adelante. ¿Le damos micrófono para que se oiga en la grabación? Ah, perdón. No. En la permuta, en definitiva, en la permuta, si cambia A por B, no paga sellos por A y por B, sino suma A y B y divide por 2. Y sobre eso paga sellos. ¿Qué permuta un inmueble que vale 1.000.000 por otro que vale 1.200.000? Suma 1.000.000 más 1.200.000 da 2.200.000, divide por 2 da 1.100.000 y paga impuestos de sellos por 1.100.000. Semisuma. Pero el micrófono se lo dieron para hablar, ¿no? Para tener la mano. ¿Alguna otra? Allá, primero y después acá. No, porque lo tenía en la mano el micrófono abajo, por eso. Buenas, gracias. Sí. Gracias. Adelante, señor. Sí, una pregunta con respecto a los boletos con poder, con validez por mortem y como comprador en comisión. ¿Conviene inscribirlos con el pago de 100%? ¿Está hablando de poder post-mortem? Sí, el boleto con poder post-mortem y como comprador en comisión. Son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas distintas, sí. Vamos al boleto en comisión. El boleto en comisión es boleto donde alguien compró y se comprometió a declarar, es decir, se obliga a él, pero tiene la facultad de designar al verdadero dueño del negocio. El código trae para eso un plazo, hay que mirarlo, no me lo recuerdo ahora, porque conviene cuando vas en comisión fijarse ese plazo para que no se le venza. Y queda claro que si ese señor que actúa como comisionista no dice quién es su comitente, queda obligado él. Hasta ahí venimos bien. Usted está hablando de un poder post-mortem firmado por quién, ¿por el vendedor o por el comisionista? El vendedor, entre el vendedor y el comisionista, o sea, la validez no post-mortem es en base al ¿Quién vendedor. firma el boleto? ¿El al vendedor, sí. A ver, repasemos un minuto. Los poderes en principio caducan con la muerte del poder dante. Esto que la gente dice, mirá, mi papá está enfermo, haceme un poder por cualquier cosa. Si tu papá se muere, el poder se lo lleva a la tumba, es decir, ese día no lo podés usar más. La excepción a eso es el poder con efectos después de la muerte, artículo 380, inciso B del Código. Ese poder puede valer después de la muerte si está otorgado en interés de alguien que no sea el que otorgó el poder. En el caso que usted dice, es muy probable que el boleto hayan pagado todo el precio y ese comprador en comisión no quiere escriturar porque está buscando a alguien a quien transferirle ese boleto y designarlo comitente. Por las dudas que se le muera el vendedor, ¿no es cierto?,
le pide que le otorgue un poder post-mortem. Y lo puede hacer porque va a estar fundado en el interés del adquirente, no en el interés del vendedor. ¿De acuerdo? ¿Y conviene inscribirlo? ¿Conviene? ¿Inscribirlo en el registro? ¿Inscribirlo? Inscribirlo. ¿En dónde lo va a inscribir? No tiene dónde inscribirlo. No, o sea, pero eso aparece con uno... No tiene dónde inscribirlo, no hay lugar que se inscriban los poderes, no hay registro de poderes. No existe. ¿Y del boleto? El boleto tampoco. Si usted quiere que el boleto tenga oponibilidad a un acreedor, hágalo con el 25% del precio, dele posesión y certifique la firma. Ahí va a tener oponibilidad el boleto y dele posesión. No tiene oponibilidad porque no hay dónde inscribirlo. Lo del poder post-mortem es así. Cuando uno habla del poder post-mortem, muchas veces lo confunde con el poder irrevocable. El poder irrevocable excluye la posibilidad de quien lo dio de dejarlo sin efecto. Los poderes en principio son revocables. Yo le doy un poder a Alberto y mañana lo revoco porque le perdí la confianza. Le mando un telegrama y el poder no existe más. ¿Por qué? Porque está dado en mi interés. Y yo perdí el interés, lo revoco. Ahora resulta que en el caso que usted dice, no está previendo solo la muerte del vendedor, sino que el vendedor se arrepienta y no quiere venir a firmar la escritura y da un poder común y después me lo revoca y no viene a firmar la escritura. Entonces hace un poder irrevocable y con efecto post-mortem. Para ser irrevocable tiene que estar otorgado en interés de un tercero, igual que el post-mortem, y tener un plazo cierto y ser para un asunto determinado. Usted no puede hacer un poder irrevocable con carácter general. Es para la venta de este departamento y le tiene que poner un plazo determinado. ¿Está? ¿La validez sigue siendo 5 años o ya cambió eso? No, nunca fue de ese ¿No había plazo. una validez de...? Nunca existió. Gracias. Un montón. Vamos a la que usted quiera. Acá estaba la señora. Una pregunta de la... Espera que tenga el micrófono. Sí, señora. Buenas tardes. Digo. Buenas tardes. Una pregunta de la primera etapa. ¿Cómo interrumpo la posesión de alguien que ocupó un predio ilegítimamente? Lo saco del mejor modo que pueda. Nuestro derecho no permite que usted lo saque de un brazo. Yo tuve un cliente coronel que dijo, yo voy con unos soldados y lo saco. Pero eso no se puede hacer. Esto era mentalidad de coronel. Usted tiene que ir a un juez a que le diga, señor juez, desalójelo. Creo que hay una diferencia, porque no es mi especialidad, en que si alguien va a entrar, usted se lo impida, es una cosa, que probablemente actúe la policía, y otra, si está dentro el señor, va a tener que ir a un juez para que el juez ordene el desalojo y con la fuerza pública, pero la fuerza pública ejercida por los poderes públicos, lo saque. Así Perfecto. le va a interrumpir la prescripción, si no, no. Perfecto, gracias. Quede claro que es un hecho. Usted le mandó 14 telegramas y sigue viviendo adentro, eres el poseedor. Sí, hay que ver otras formas, seguramente. Gracias. Dele. Vamos acá y después vamos para el otro lado. Sí. En un boleto que le falta el requisito de la firma cierta y se murió el Le vendedor. falta la fecha cierta. Claro. Tiene fecha cierta el día de la muerte del vendedor. Ah, ¿vale? A ver, el boleto se firmó Antes. en enero del 2023. Sí. Y el señor se murió ayer. Sí. Entonces, lo que sabemos es que después del 14 de junio no se pudo haber firmado porque el señor se Perfecto. murió. Entonces, la fecha cierta es 14 de junio. Aunque no esté certificada. 14 de junio. Acá Perfecto. no es la certificación, sino la muerte. Lo mismo Y que tiene si que usted- decir una fecha. ¿Perdón? Tiene que decir una fecha, aunque no esté certificada, en el mismo boleto. Aunque no esté certificada. Perfecto. La fecha, a ver, el código de Vélez Sarsfield, que no hablaba de certificación de firma, uno de los supuestos precisos que traía de fecha cierta era la muerte de una de las partes. Más cierta que esa no va a encontrar porque no pudo haber firmado después. Supongamos que no hay fecha. Un heredero lo puede reconocer y ya está. ¿Se entiende? No, son cosas distintas. No. Se murió. Ponga el y en- micrófono más cerca, así la entendemos. Ponga el micrófono más cerca de la boca. A ver, sí. No tiene fecha el boleto, supongamos. No tiene fecha cierta. Y si Pero- el heredero lo quiere cumplir, lo cumple. Pero no es oponible a terceros, a un señor que venga a trabarle un embargo al vendedor. No, El yo digo heredero alguien lo con- reconoce. El reconocimiento del heredero
Es lo que tiene que hacer. Porque los Perfecto. que somos herederos, Está bien. vamos, es decir, continuamos al causante Está bien. en los derechos y en las obligaciones. Eso es lo que yo pensé. Entonces, el heredero ese lo tiene que reconocer. Listo. Pero eso tiene nada que ver con la fecha cierta. Ok, entendí. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Con respecto a la indexación en los boletos de compra-venta, ¿se puede, hasta donde entiendo, solamente sí. A ver, esto es más o menos lo mismo que si vos venís manejando borracho, el vigilante dice, no se puede manejar borracho. Y dice, ¿cómo yo puedo? Es más o menos lo mismo. Los únicos artículos que quedan de la ley de convertibilidad vigentes son los artículos que prohíben la indexación. Eso sigue, la indexación sigue prohibida. La práctica es que todas las empresas constructoras venden con índice de CAC, índice de precio al consumidor, e indexan. No conozco jurisprudencia que las haya declarado nulas. Creo que porque la gente, mientras le cumplan la construcción, no demanda. Es decir, teóricamente en lo que yo estoy diciendo, vos podrías ir a comprar con ese boleto y al día siguiente dice, mira, acá dice que la cuota son 5.000 pesos, voy a seguir pagando siempre 5.000 pesos, pero la indexación es nula. Y no lo vas a hacer, porque vos querés que te entreguen el departamento. Yo hace ya unos cuantos años me tocó compartir una mesa en un casamiento con abogado de una de las empresas constructoras más importantes del país. Digo, che, ¿cómo hacen con la indexación de los boletos? La misma pregunta tuya. Me dijo, mira, por ahora la hacemos. Y hoy todo el mundo, vos le decís a un cliente, mire que esto no se puede, que esté prohibido, no me importa. Es decir, en algún momento se resolvió, en los primeros tiempos, diciendo que la construcción se hacía al costo y que para evitar el cálculo de los costos se establecía que provisoriamente se pagaba con esos índices. Entonces, si todo andaba bien, te cobraban eso y nunca se ponían a calcular el costo. Si vos hacías valer la nulidad de la cláusula de indexación, te sacaban con los costos y pagabas lo mismo o más, como una especie de reaseguro. Eso hoy no se usa más y los boletos que uno ve, la gente sigue ajustando. Es tal cual el caso de una ley un poco derogada por el desuetudo, es decir, por la falta de uso. Gracias. Perdón, vamos de a uno, allá había otra. Esperen un poquito, por favor, allá habían pedido. Sí, vamos. Perdón, buen día. Con respecto al tema de cuando un matrimonio, o sea, obviamente están casados ya hace varios años y el esposo decide comprar un departamento por su cuenta y ponerlo como de soltero. Compra el departamento, lo pone de soltero y el escribano... El ejemplo mejor diga que era el bulo del señor. Sí. Tiene más condimento a la pregunta. Dile. Y el escribano que hizo la escritura, sabiendo que en su protocolo, no sé si está bien llamado protocolo, tiene como que la persona está casada, escritura como la persona soltera y le dice al escribano, o sea, el escribano vuelve a vender el departamento como soltero. ¿Qué efecto tendría esa operación? Mi padre, que fue escribano 60 años, tenía un cliente que decía, en las épocas que no había sentimiento, iba con la mujer a las escrituras. Vos poneme soltero, pero leíme casado. Bueno, este es el caso. A ver, los datos personales en las escrituras son responsabilidad del que los declara. Es decir, yo no puedo, por supuesto, el DNI no, porque estoy identificando con el DNI, la fecha de nacimiento la pongo con el DNI, eso te digo. El estado civil de alguien yo no lo puedo saber. Entonces, en un caso normal, bien, señor estado civil, soltero, punto. Otro día vino a vender, soltero, soltero. Ahora, si vos me decís que el escribano en su protocolo, con alguna frecuencia, tenía que era casado, alguien puede decir hay mala fe del escribano, y va a haber una cuestión y el escribano va a ser responsable. Si el señor vino a mi escribanía en el año 1972, que yo empecé a ejercer la profesión, y dijo casado, y ahora me dice soltero, no me voy a acordar cómo era. Entonces, creo que eso es evaluar los hechos, pero tener claro que los datos personales no son responsabilidad del escribano, ese dato personal. Pero
esa venta tiene efecto, o sea, si la esposa llegara a reclamar. La esposa podrá pedir la nulidad. Lo que pasa es que si el que compró la segunda vez es título oneroso y buena fe, va a primar la buena fe y la señora lo irá a demandar al marido por lo que quiera. Y si el que, perdón, acá agrego y disculpen, y si el que compró fue la esposa del mismo escribano. Bueno, esto es ridículo, es decir, si esto es una estafa, Ahí está. no, vamos por partes, si esto es una estafa los denunciarán a todos. Estamos hablando, a ver, cuando deja de haber buena fe, yo le acabo de decir que un comprador de buena fe no es responsable del estado civil de quien vende, ¿no es cierto? O de la falta de asentimiento. La falta de asentimiento, sí, si dice casado, tendrá que tener el asentimiento. Decía soltero, compró, el escribano le puso soltero, yo compré, fui y pagué sin asentimiento y soy de buena fe. Si hay mala fe, como ejemplo que usted trae, por supuesto eso se va a caer. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Espere que había otra por acá y después vamos para aquel lado. Sí, y acá había una del señor. Buenas tardes. Quiero saber su opinión sobre este tema, que tengo dos abogados distintos y fueron distintas. Hay una propiedad con varios propietarios y un 10% de la propiedad murió el propietario y los hijos están haciendo la sucesión. Y yo quería saber si se puede hacer un boleto de compraventa con un condicional hasta que esté con la cláusula que se hará la escrituración cuando cuando salga la declaratoria de herederos. ¿Qué opina usted de esto? ¿Cómo se puede hacer? Usted quiere hacer un boleto por el 100%, en el que firman los otros condóminos y los herederos del condomino que tiene un 10%. Eso no tiene ningún problema, salvo que no tiene declaratoria de herederos, con lo cual al firmar el boleto lo firman 3 y el señor tenía 5 hijos. Entonces ahí tiene un riesgo. Es decir, claro, cuando la gente viene a vender, caso muy común, y hay una sucesión pendiente, yo puedo hacer el boleto cuando ya tengo declaratoria de herederos, aun cuando falte el auto que ordena la inscripción, lo que fuera para el tracto abreviado. Pero si no tengo declaratoria de herederos, tengo un riesgo muy grande, que se presente algún otro señor que no vendió, y entonces la venta no va a ser posible. Y si aparece... usted me dice, y si hay declaratoria de herederos y hay uno que no se enteró y vino después, eso no me preocupa, porque los actos del heredero aparente con declaratoria de herederos son válidos. Después, el señor tenía 3 hijos, los 3 se presentaron a la sucesión y le dictaron declaratoria a los 3. Y después apareció el 4.º hijo que él había dejado en España, ese 4.º hijo le podrá reclamar a los hermanos el dinero, pero la venta realizada por los herederos aparentes es válida. Es decir, a la que usted me pregunta, si no tiene declaratoria de herederos, yo a mi cliente le diría no compre hasta que esté la declaratoria de herederos. Claro, porque el heredero que pueda aparecer después, ¿puede actuar contra el comprador? No, puede pedirla. A ver, si había 5 herederos y vendieron 3, es como si no hubieran vendido. ¿De acuerdo? Entonces, lo lógico ahí sería, las declaratorias de herederos no demoran tanto. Mire, haga un boleto, deje el dinero depositado en algún lado hasta que salga la declaratoria. Si usted quiere cerrar la operación, tome alguna precaución, pero no le puede dar el dinero ni a los demás condóminos ni a los herederos de ese señor cuando no saben quiénes son los herederos. Ellos dicen que son los herederos porque dicen nosotros somos los hijos de José, pero a lo mejor José tenía esposa, tenía otro hijo. Gracias. Bueno, o había un testamento de José que daba una parte para otro lado. Acá la señora que estaba... Me quedó una pendiente. Cuando te entregan un departamento en obra, que ya termina la obra y no haces la escritura porque le falta el final de obra o no está el plano, pero te lo entregan. Y tenés la posesión, pagaste los impuestos y pagaste la totalidad del bien. La pregunta es, ¿hasta cuándo tengo tiempo para reclamar por algún vicio que tenga el departamento o por algo que no me cumplieron dentro de las son cosas distintas. Memoria descriptiva los vicios, que tiene? Si son vicios... sí, si ocultos. son vicios, a ver. Los vicios son vicios aparentes, ¿no es cierto? Reclámelos cuando los recibe porque estaban aparentes.
Si a usted le prometieron piso de parqué y tiene piso de mosaico, quéjese antes de recibirlo. Si son vicios ocultos, porque resulta que se empezó a rajar la pared 3 meses después que usted vive, el código establece un plazo muy breve, tendría que mirarlo 6 ahora, meses son, creo. desde que el vicio se hace, no, 6 meses en el anterior. Para mí cambió. Espere que lo miro, que para eso está el código. Si la cosa es un inmueble, 3 años desde que la recibió. La responsabilidad por defectos ocultos caduca. Si la cosa es inmueble, cuando transcurren 3 años desde que la recibió. Si es mueble, 6 meses. Muchas gracias. Listo, nos vamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, escribano D'Alessio. Ha sido extremadamente claro y muchísimas gracias por su tiempo y por brindarnos esta capacitación. Siempre es grato. Gracias a ustedes, me alegro que les guste. Tenemos la próxima la semana que viene, así que faltan 2 más. 2 más, tenemos la otra, no, esta no, la otra y la otra. Las otras que son las buenas. Esta es muy buena, fue muy buena. Excelente. Gracias.